Bueno, entonces la clase pasada estuvimos hablando de interferencia, donde lo que nos ocupaba tenía que ver con una situación donde había más de una fuente emisora de una perturbación armónica que viaja en el tiempo, de las que estamos estudiando, y encontramos que bueno, lo que sucede tiene mucho que ver con el punto donde estoy mirando, en el sentido de que las dos perturbaciones pueden llegar con distintas fases a ese punto, y por lo tanto contribuir de una manera donde se refuerzan las perturbaciones, donde se anulan las perturbaciones, o también casos intermedios, ¿no? Y eso depende del punto donde estoy mirando. Eso lo hicimos analizando, sumando explícitamente los campos eléctricos, y también focalizándonos en la irradiancia, ¿se acuerdan de la intensidad? Que es esto que estoy mostrando acá. ¿Se acuerdan que cuando uno calculaba la irradiancia del campo total, que observo en un punto, en este punto o en este punto, tenía esta pinta, donde la irradiancia tenía una componente que era la irradiancia de la primera fuente, más otra componente que era la irradiancia de la segunda fuente, más un término de interferencia, y estuvimos viendo este término de interferencia qué forma tenía, matemáticamente, y vimos entonces que cuando las dos amplitudes, por ejemplo, son iguales, uno podía sacar factor común, hacer cosas que hicimos en la clase pasada, y teníamos esta expresión, donde esta expresión nos decía que la irradiancia, la intensidad, que tenía que ver con la energía por unidad de área recibida en algún punto en promedio temporal, no era igual, sino que variaba espacialmente, y el truco está en que la variación espacial se explica en definitiva, por la diferencia de fase con la que llegan las dos ondas a ese punto. Eso funciona como dividido por 2, es el argumento de este coseno cuadrado, y hace que, en definitiva, la irradiancia no sea homogénea, la distribución de energía no sea homogénea. Si este término de interferencia no existiera, porque, por ejemplo, E1 es perpendicular a E2, están oscilando en direcciones perpendiculares, entonces la intensidad en cada punto del espacio sería constante, ¿no? Sería simplemente la suma de las intensidades. O si por alguna razón este promedio fuese cero, no tendría interferencia, quiere decir que la distribución nuevamente sería homogénea, porque sería simplemente sumar las intensidades. O sea, tengo interferencia porque, por esta diferencia de fase que se mantiene eh, en un promedio temporal, se mantiene y depende solamente del tiempo. ¿Sí? Bueno, y las condiciones de máximos y de mínimos, o sea, no estamos poniendo los casos intermedios, pero los casos extremos donde tengo irradiancia máxima y irradiancia mínima, ya los habíamos visto antes, en el applet, los habíamos visto cuando sumamos campos directamente, pero también salen de ver cuándo se anula, cuándo se hace máximo el coseno cuadrado. Y vimos que el coseno cuadrado se hace máximo para todos los R's que hacen que la diferencia de fase sea un número entero de veces 2pi, 2pi, menos 4pi, 8pi, lo que fuera, y en esos casos la intensidad en esos puntos vale 4 veces la intensidad de una sola de las fuentes, y en los puntos donde se anula el coseno cuadrado, son aquellos puntos donde esta diferencia de fases es un número impar de veces pi, ¿no? Porque un número impar de veces pi, por ejemplo, acá me hace parecer, si m fuese 0, sería pi sobre 2, y coseno de pi sobre 2 es 0, así que coseno cuadrado de pi sobre 2 es 0, y estoy en esa situación. Y así con todos los número impar de veces pi sucede lo mismo. Entonces todas las posiciones que hagan que esto sea un número, el delta phi sea un número impar de veces pi, van a hacer que el coseno cuadrado se anule, y van a ser una interferencia, una condición de mínimo que se dice. Bueno, y entonces esta es la condición para la diferencia de fase, y lo que estuvimos viendo también es que pedir que la diferencia de fase sea un número entero de veces 2pi, por ejemplo, la condición de máximo, es lo mismo que pedir que la parte de la fase que dependa de la parte espacial, es lo mismo pedir una condición sobre la parte espacial de la fase, porque esta es la misma para los dos, y estamos suponiendo que los dos se emiten sincronizados, o sea, con una fase inicial igual. Y entonces, esta condición también se puede pensar como esta otra condición.
una condición sobre la fase, la diferencia de fase espacial, o sea, esta parte que está acá, menos esto que está acá, y en definitiva, y como son, poseen igual longitud de onda, estamos suponiendo que poseen igual longitud de onda las perturbaciones, lo llevamos a una condición sobre la diferencia del camino geométrico, y ahí pedimos, cosa que ya habíamos visto, que la diferencia en condición de máximo sucede cuando la diferencia de caminos, lo que tiene más de largo un camino que otro, es un número entero de veces lambda. Y ahí eso se entiende fácil porque es la misma perturbación desplazada en lambda, bueno, me deja los máximos en los máximos, ¿no? Porque es lambda periódico. Bueno. Y entonces, esto que está acá. Fíjense que este plano entre equidistante de las dos fuentes es una condición de máximo porque todos los puntos, en estos puntos, la diferencia de caminos es cero, ¿no? Porque cualquier punto sobre esta recta está a la misma distancia de este que de este. Esta es una recta que es la bisectriz. Está en la mitad del plano que separa simétricamente S1 y S2. Y por tanto, sobre cualquier punto, la diferencia de fase S1 menos S2 es 0. Así que estamos viendo el máximo de orden 0. Para los puntos que están hacia la izquierda, S2 es más grande que S1. S2 es más grande que S1, entonces esta situación, por ejemplo, corresponde al segundo máximo, que corresponde cuando esta diferencia es 2 veces lambda, ¿no? Es 2 veces lambda. Esto es más grande que esto, por eso m es 2. Si me voy hacia la derecha, en estos puntos, por ejemplo, si yo trazara esta cosa, el camino R1 es más grande que R2, y entonces ahí estaría hablando de un orden negativo, ¿no? Entonces, todos estos puntos corresponden a un m igual a menos 2, por ejemplo, dando cuenta que lo que es más grande es S1 con respecto a S2, y por tanto esto es negativo. Entonces tengo orden 0, para un lado tengo los órdenes positivos y para el otro lado tengo los órdenes negativos. O sea, cuál es positivo y cuál es negativo depende de cómo hice la cuenta acá, si puse la fase 2 menos la 1 o la 1 menos la 2 en la definición de esto que está acá. Pero en ambos casos, para un lado es 1 y para otro lado es otro. Bueno, lo mismo sucede con los mínimos. La condición de mínimos ahora es que la diferencia de caminos sea un número entero de veces lambda más medio lambda. Eso es pedir que la diferencia de fase difiera un número impar de veces pi. Y entonces tenemos esta situación. Y lo que volví sobre esto porque en el dibujito original, ya lo modifiqué en el PDF, pero en el dibujito original acá decía S1 y acá S2, y eso no era compatible con cómo habíamos puesto acá, ¿no? Fíjense, este es porque habíamos dicho, bueno, pero geométricamente, esta es la condición matemática. Todos los puntos en el espacio que sean máximos son aquellos que hacen que el camino hacia la diferencia de caminos hacia las dos fuentes sea un número entero de veces lambda. Pero en el espacio, matemáticamente, esta ecuación, dada estos dos puntos que se llaman focos, si yo mantengo la diferencia, todos los puntos en el espacio que tengan una diferencia de caminos a esos focos constante, me definen lo que se llaman hiperboloides. Hiperboloides de revolución, que son estas cosas que están acá. Son como estas vasijas que están acá. Entonces, este punto P tiene, cuando yo hago la cuenta de R1, perdón, cambié acá el numerito 2, este debería ser 2, ¿no? Este debería ser 2 y este debería ser 1. No cambié eso, perdón. Entonces, R2 menos R1, sería R2 menos R1, me da algo positivo, y en este dibujito estoy diciendo que justo la diferencia es calza con lambda, con la longitud de onda de la emisión de las dos fuentes, ¿no? Y es un lambda. La diferencia entre este camino y este camino, que es R2, disculpen acá, R2 menos R1, es justo lambda. Para todos los puntos de este hiperboloide es justo lambda, entonces todos los puntos que están en una condición de máximo son todos máximos. Entonces, en el espacio ese es un hiperboloide donde están todos los máximos de interferencia, porque todos satisfacen la condición de máximo. ¿Ven? Esta que está acá y esta que está acá también. Si me paro en un punto sobre este otro hiperboloide, fíjense que la diferencia se incrementa entre R2 menos R1, y justo sobre este hiperboloide, en este dibujo, estoy diciendo que justo es 2 veces lambda. Así que llegué al otro máximo, al siguiente orden. Si me voy
Bueno, en el plano este que está acá, todos los puntos sobre este plano están equidistantes de S1 y S2, así que esos dos, eso también es un plano de máximos, y corresponden a esta ecuación cuando m es igual a 0, porque los caminos son iguales, y para este semiespacio estoy en la situación donde el camino 1 es típicamente más grande que el camino 2, así que son todos negativos, esta cuenta es negativa, y voy a tener el orden -1, -2, -3 en los distintos hiperboloides que puedo dibujar acá, ¿no? que acá están listos cortados. ¿Se entiende esto? Lo repetí porque estaba al revés justo en este dibujo de cómo habíamos puesto la fórmula acá, pero ahora creo que se entiende que los órdenes positivos están de un lado y los negativos están de otro lado, y ahora es consistente con esto que cómo habíamos elegido hablar de la diferencia de fase. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces, ahora, estos puntos, acá es un punto geométrico, es un punto matemático en el espacio, la perturbación atraviesa ese punto si no hay nada con lo que interactúa la onda. Ahora, si yo pongo una pantalla, ahí la situación cambia. Si pongo una pantalla en un punto, cuando la onda llega a ese punto, interactúa con el material de la pantalla, que absorbe esa energía y, bueno, y la remite, y yo veo esa remisión, ¿no? Yo identifico ese reflejo sobre la pantalla. Si no estuviera la pantalla, estos puntos, que acá hay un máximo, es intrascendente, digamos. Al instante siguiente no va a estar, y va a volver a aparecer, pero no hay nada que colecte la energía que pasa ahí. Si yo pusiera una pantalla, por ejemplo, acá arriba, entonces las ondas ahora, cuando pegan sobre el material de la pantalla, esa energía es absorbida y es emitida como onda, una reflexión difusa, ¿no? Y yo veo esa reflexión. Entonces, poner una pantalla acá significa poder recopilar este patrón que tiene que ver con cómo corta la pantalla los hiperboloides. Porque yo sé que en esta región de la pantalla, si esta es la pantalla, en esta región va a haber una deposición de energía, porque acá hay un máximo de perturbación. En esta región que correspondería a un mínimo, que es un hiperboloide que no está dibujado, pero está entre un máximo y el siguiente, yo tengo un mínimo acá, no va a haber deposición de energía, porque es un mínimo de interferencia, ahí no está llegando energía, no está haciendo deposición de energía, entonces voy a ver una franja oscura sobre la pantalla. Y lo mismo si pongo una pantalla vertical, ¿no? Voy a cortar de otra manera los hiperboloides, y eso es lo que vimos, eh, eso es lo que vimos en esta situación, ¿no? Si yo pongo una pantalla acá arriba, estoy cortando los hiperboloides así, y por lo tanto voy a ver una serie de franjas que van a ser el promedio temporal, va a ser la intensidad, ¿no? La intensidad, un reflejo de la distribución inhomogénea de la intensidad en el espacio. Y si pongo una pantalla así, voy a cortar los hiperboloides de esta manera y voy a ver un máximo o mínimo central, de acuerdo, ahora vamos a ver de qué depende, y después voy a empezar a enganchar un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, con la geometría dada por estos hiperboloides, por las secciones de hiperboloides que estoy cortando con la pantalla, y por lo tanto en la pantalla voy a ver este tipo de patrón. ¿Se entiende? Pero cada vez que yo veo, por ejemplo, un máximo, este máximo que está acá, estoy seguro que este punto, que correspondería, por ejemplo, a este que está acá, cae en un hiperboloide donde se satisface este tipo de ecuación, condición de máximo. Y un punto que está en el medio, que está oscuro, es un punto en el espacio donde correspondería a una diferencia de caminos de este tipo, una condición de mínimo. Y lo mismo acá arriba. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Bueno, ahora lo que quería, hasta ahora lo que habíamos visto es la situación donde las fases iniciales de las fuentes eran las mismas, ¿se acuerdan? Estaban en fase. Entonces veo esta situación, ¿no? En particular veo que el plano este del medio corresponde a un máximo de orden cero. ¿Por qué? Porque la fase con la que llega una onda emitida desde acá y desde acá a cualquier punto de este plano, como los caminos geométricos son los mismos y las fases iniciales son las mismas, la fase es idéntica, pi1 y pi2, y por lo tanto este es el orden cero. Ahora, ¿qué pasa si las fases iniciales no son las mismas? ¿Ah? Si las fases iniciales no fueran las mismas. Bueno, la ecuación es la misma, ¿no? Esto se tiene que cumplir siempre para la ecuación de máximo y siempre para la ecuación de mínimo. Esto no cambia, pero ahora lo que cambia es que
la diferencia de fase, por ejemplo, la condición de máximo, ¿no? La condición de máximo tiene que ser tal que la diferencia de fase con la que llegan las dos perturbaciones sea un número entero de veces 2pi. Pero ahora, cuando escribo explícitamente quién es esta diferencia de fase, desde la 1, perdón, desde la fuente 2, esta es la contribución a la fase espacial a la fase, esta es la temporal, y esta es la fase inicial, y desde la fuente 1, esta es la contribución a la fase por la parte espacial, la temporal, y la fase inicial, pero ahora epsilon 2 no es lo mismo que epsilon 1. Entonces, pedir que esta diferencia sea igual a 2πm es pedir que esto sea igual a 2πm, delta epsilon, que es la diferencia de fases iniciales, ahora es distinto de 0. Y entonces, cuando pongo una condición sobre la diferencia de caminos, tengo que pasar esto para este lado y pasar dividiendo acá, me queda de esta manera. ¿Está? Me queda de esta manera. Entonces, fíjense ahora que si esto es distinto de 0, bueno, perdón, lo escribo en función de lambda, 2pi sobre k es lambda, así que acá me queda m veces lambda, que es lo que tenía antes, pero acá tengo una diferencia de caminos adicional relacionada con el hecho de que las fases iniciales no son iguales. Entonces, si fuesen iguales, es el caso anterior, esto sería 0. Pero ahora vamos a considerar que no son iguales. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia, miremoslo acá, es que ahora el orden 0, cuando m es igual a 0, los caminos, el orden 0 se da en una situación donde los caminos no son iguales. El orden 0 se da cuando la diferencia de caminos es igual a esto que está acá. ¿Se entiende? Cuando m es igual a 0, la diferencia de caminos es esto. ¿Está bien? Entonces, el orden 0 se produce ahora cuando la diferencia de caminos es igual a esto que está acá, que viene del hecho de que las fases iniciales no eran iguales. Entonces, vamos a ver esto acá. Vamos a ver el efecto que tiene esto acá. Entonces, con este slider yo voy a poder voy a hablar de la diferencia epsilon 1, epsilon 2. ¿Está bien? Ahora está en 0, y cuando está en 0 tenemos esta situación. Esta situación hace que en el plano que separa simétricamente la fuente de arriba con la fuente de abajo, que es este que está acá, tengo todo esto es un máximo. ¿Se entiende? Si me paro en cualquier punto de acá, fíjense que estas oscilan en fase, y como los caminos son iguales, llegan acá, cuando uno es máximo, el otro es máximo, cuando uno es mínimo, el otro es mínimo, por eso es el máximo, y de hecho es el máximo de orden 0, porque la diferencia de caminos es 0. ¿No? Delta epsilon es 0, m es igual a 0 porque los caminos son iguales, en toda esta línea que está acá. Pero ahora lo que quiero hacer es cambiar las fases iniciales, y fíjense lo que pasa con el patrón. El orden 0 antes era este que está acá, y cuando yo incremento, ¿qué es lo que pasa con el patrón? ¿Ven que gira? Gira para un lado cuando la diferencia de fases, esta con respecto a esta, aumenta, y gira para el otro cuando el desfasaje es al revés. ¿Eh? ¿Se ve el cambio de patrón? Sí, sí. Bueno, entonces, este punto que está acá, vamos a poner acá, en fase. Este punto que está acá, que era un punto de máximo, en la situación donde no hay desfasaje, a ver si se ve esto. Fíjense. Bueno, este punto que está acá, cuando yo pongo un desfasaje adicional, relacionado con las fases iniciales, están acá. Los órdenes 0 se cambiaron. No están en la horizontal, sino que están acá abajo, en esta dirección. ¿Por qué pasa eso? Porque fíjense que lo que es igual acá es que es un máximo, es la nueva condición de máximo, y es un máximo ahora que tiene en cuenta que las fases iniciales son distintas. Fíjense, acá se ve que es distinta. Acá está por abajo y acá está por arriba. Evidentemente están empezando la perturbación de manera distinta porque epsilon 1 no es lo mismo que epsilon 2. ¿Ven? Ahora, esta diferencia de caminos es lo que tuve que poner, fíjense, es lo que tuve que poner para
igualar las fases, y lo que queda es igual. Fíjense que una vez compensado esto, que tiene que ver con la diferencia de fases iniciales, estoy en la misma fase, y a partir de acá, sí, los caminos son iguales, y estoy en una condición de máximo. Entonces, la diferencia de fases iniciales hace que los patrones se corran un poquito, porque ahora tienen que acomodarse a esto que está acá. Esto que está acá. Bueno, muy bien. Bueno, lo mismo pasa con los mínimos, ¿no? La condición de mínimo, cuando epsilon 2 no es lo mismo que epsilon 1, hago la misma cuenta, y ahora la condición de número de veces entero lambda más medio lambda, le tengo que agregar esta parte que está acá, que es una diferencia de caminos adicionales que tiene que existir para encontrar el orden enésimo, habida cuenta que la diferencia de fases iniciales es distinta de cero. Entonces, si quieren, este es un truco para yo cambiar la dirección donde tengo el m igual a 0, ¿no? Si yo pudiera controlar la diferencia de fase con la que emiten los emisores, puedo como decir, bueno, corro todo el patrón para acá, o corro todo el patrón para acá. No lo vamos a llegar a ver, bueno, lo dejo para más adelante. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que les decía. Este es el orden 0, ahora para un mínimo, para la condición de mínimo. No, perdón, para la condición de máximo, acá están oscilando en fase, perdón, para la condición de máximo, en una condición cuando la diferencia de fases iniciales es pi. Fíjense que está en la contrafase, o sea, este está en el máximo, este está en el mínimo, y el 0 lo tengo cuando lo que se compensa es la fase total. O sea, la fase total tiene que ver con la contribución a la fase dada por la trayectoria, pero también por la diferencia de fases iniciales, ¿no? Y acá lo pueden ver explícitamente. Acá se compensa, este camino es más largo porque tiene que compensar lo que tiene de diferente la fase inicial de esta con respecto a esta. Bueno. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar, si no, a lo que quería contarles ahora. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, yo no entendí bien lo de la fase cero. Bueno, estamos... a ver, ¿la fase cero qué significa? No entiendo. Cuando ponías m igual cero, no entendí bien qué significaba eso. ¿En esta situación o cuando delta epsilon era cero? No, en esta situación. Bueno, fíjate, esto es, suponete que acá, este es un punto donde hay un máximo, ¿estamos de acuerdo? Porque acá explícitamente estás viendo que las dos perturbaciones llegan en fase, o sea, una dice es máximo, la otra también, una dice es mínimo, la otra también, a este punto. Entonces este es un máximo. Ahora, este máximo se produce cuando en una situación donde las fases iniciales de las dos fuentes no son iguales. Acá ves que no son iguales. Inicialmente está en el mínimo, inicialmente está en el máximo. Están desfasadas en pi, inicialmente, ¿no? Epsilon 2 menos epsilon 1 es pi. ¿Está bien? Entonces, la condición de máximo, ahora, lo que acabo de mostrar en la transparencia anterior, cuando esta condición de pedir que la diferencia de fases sea un número de veces 2pi, en este caso en particular, vamos a pedir que la diferencia de fases sea 0, acá. Se consigue cuando la diferencia... A ver, vamos a ver, vamos a anterior. Acá. Para conseguir que la diferencia de fase sea 0, por ejemplo, suponete que m es igual a 0, sea 0, esta cuenta la seguiste, se consigue cuando la diferencia de caminos sea 0 menos delta epsilon sobre k. ¿Estamos de acuerdo ahora? Que en esta situación, cuando delta epsilon es distinto de 0, la diferencia de caminos asociada al orden 0 se consigue cuando la diferencia de caminos vale esto. ¿Eso lo seguiste? Sí. Bueno, entonces, ¿en qué punto en este punto del espacio que estaba antes, ¿está bien? La diferencia de caminos es 0. Entonces, este punto no puede ser un máximo, ¿no? ¿Por
porque la diferencia de caminos es 0, y el máximo de orden 0 ahora lo tengo acá, cuando la diferencia de caminos no es 0, tiene que haber menos esta cantidad que está acá. Eso corresponde al orden 0 cuando delta epsilon es distinto de 0. Pongo m igual a 0, y el orden 0 lo tengo cuando la diferencia de caminos es menos delta epsilon por lambda sobre pi. Reemplazo m igual a 0 acá, y ahí. ¿Y eso dónde lo voy a buscar? No está acá, porque estos puntos geométricamente, R2 y R1, son iguales sobre esta recta. Entonces, en este otro punto del espacio, este es R2, este es R1, este camino es más grande que este. La diferencia en este dibujo es menos delta epsilon lambda sobre 2pi. Entonces, esa diferencia, que es la que tengo que encontrar para puntos de orden 0, es la que tengo en este punto. Entonces, los nuevos órdenes 0 caen sobre esta recta, que todos ellos cumplen que la diferencia se mantiene constante, que en realidad no es una recta, perdón, ¿se acuerdan? Es como el bracito del hiperboloide que se parece a una recta antes de que se empieza a volar. Este hiperboloide que hace que la diferencia entre los caminos sea menos delta epsilon sobre 2pi lambda. Esa es la zona del espacio que cumple con la condición de m igual a 0, cuando delta epsilon no lo es. ¿Ignacio? Sí, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir. ¿Listo? Vamos a seguir entonces con lo que les quería contar. Bueno, entonces bárbaro. Cada vez que tenemos dos fuentes, tenemos una situación donde en principio a cada punto del espacio llegan dos perturbaciones distintas y podríamos estar en condiciones de ver la interferencia de esas dos fuentes, ¿no? Y eso debería reflejar en una distribución de intensidad inhomogénea en el espacio, con condiciones de máximo, con condiciones de mínimo, bueno, y con casos intermedios. Ahora, ¿por qué no vemos interferencia de manera cotidiana? ¿Por qué cuando ustedes miran así en su pieza sobre la pared, por ejemplo, que les llegan luces de varias fuentes, ¿por qué no ven ningún patrón de interferencia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no pasa eso? Bueno, fíjense lo siguiente. En esta ecuación, en estas dos ecuaciones, por ejemplo, concentremos en los máximos. La localización de los máximos depende de, bueno, el punto donde estoy mirando, pero también depende de las fuentes, en el sentido de que los distintos órdenes tienen que satisfacer esta ecuación, y acá aparece la diferencia de fases iniciales de las dos fuentes. ¿Está bien? Y además vimos que si esta diferencia de fases iniciales cambia un poco, el patrón, en lugar de ponerlo acá, si la diferencia de fase iniciales cambia, se va a girar un poco para un lado o para el otro, de acuerdo a cuál sea la fase que está adelante de la otra. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con esa dependencia? Esta que está acá. Entonces, por más que, imagínense, por más que yo estoy viendo un promedio temporal, yo lo que tengo que suponer para que yo ver un patrón dado es que la diferencia de fases iniciales entre los emisores, entre las fuentes emisoras, no cambia en el tiempo, se tiene que mantener constante. Porque si yo tengo un patrón y al instante siguiente cambió delta epsilon por alguna razón, y ahora lo tengo acá, y al instante siguiente lo tengo con otro delta epsilon, lo voy a tener en otro ángulo, y en otro ángulo, y en otro ángulo, y en otro ángulo, este movimiento hace que sobre la pantalla, bueno, en un dado punto, a veces tengo un máximo, un mínimo, pero si cambia el epsilon, ahora puedo pasar a otro, y puedo pasar a otro, y en promedio se me puede borronear todo el patrón de interferencia. Si delta epsilon cambia con el tiempo, por más que yo esté en un R fijo, o sea, en un R fijo, entonces digo, bueno, estoy en un R fijo, la diferencia de fase debería ser fija. No, no lo es, podría no serlo, si las fases iniciales con las que emiten los emisores cambian el tiempo. Entonces, el patrón de interferencia, bien definido,
lo voy a poder detectar solo si delta epsilon no varía en el tiempo. ¿Saben? Porque si varías en el tiempo es como que está rotando todo el tiempo, la posición de los máximos y los mínimos, los hiperboloides van rotando, digamos en el ejemplito que yo les conté, y el patrón dice chao. Y no veo patrón alguno, se borronea todo porque se promedia todo a un valor de irradiancia promedio. Entonces, eso significa que para que sea detectable, y para que realmente se produzca una distribución inhomogénea, en promedio temporal, la diferencia de fases iniciales entre las dos fuentes tiene que permanecer constante. Si esto cambia en el tiempo, la posición de máximos y mínimos va a cambiar en el tiempo y se va a borronear todo el patrón. Ahora, ese es un tema porque cuando vimos un poco cómo se genera luz, como vimos el caso de luz natural, ¿se acuerdan? Habíamos mencionado que cada emisor radiaba un tren de ondas. Podemos pensar un modelito donde cada emisor radiaba un tren de ondas coherente, digamos, constante, con una polarización dada y una fase dada, durante un lapso muy corto de tiempo, y lo podemos pensar como paquetitos de emisiones, donde después de un tiempo que podemos llamar tiempo de coherencia, la siguiente emisión que sigue podría tener otro estado de polarización, y además no solo eso, podría tener un salto de fase con respecto al primer paquetito que envió. ¿Se acuerdan del dibujito cuando vimos luz natural? Entonces, ¿sí? ¿Se acuerdan esa imagen? Sí, sí. Entonces, la luz natural, emitida naturalmente, en estos procesos de emisiones no controlados, si quieren, naturales, queda como bien definida su fase y la polarización, todo, durante trechitos muy cortos de tiempo, durante intervalos muy cortos de tiempo, dura la emisión, y lo que es correspondiente a longitudes muy cortas en el espacio. Entonces, en general, la luz natural tiene un tiempo de coherencia de 10 a la menos 8 segundos. Acá faltó el segundo, perdón. 10 a la menos 8 segundos. Multiplícanlo por la velocidad de la luz y eso le da una longitud de coherencia. ¿Está bien? Entonces, en particular, su fase solo puede considerarse constante durante esos periodos de tiempos muy cortos. Si yo miro la luz, que integro la luz que viene de un punto durante un segundo, esa luz que me llega a mí no mantuvo su fase constante todo ese tiempo, sino que estuvo cambiando todo el tiempo. Y de hecho, con intervalos muy cortos. Entonces, es virtualmente imposible que si yo considero la luz de dos fuentes naturales, no puedo considerar que el delta epsilon entre los dos se mantuvo constante. De hecho, está cambiando todo el tiempo muy rápido y por lo tanto, cuando yo uso dos fuentes de luz natural, no voy a ver un patrón de interferencia definido por este efecto, por el efecto de que este delta epsilon depende del tiempo y por tanto me va a borronear en cualquier punto del espacio. Voy a recibir un promedio de energía y no un valor bien definido solo por la posición. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque ¿para qué tanto lío? Si esto no sucede, ¿por qué? ¿Qué es lo que estuvimos viendo? O sea, ¿para qué lo estuvimos viendo? Bueno, hay formas de asegurar o de construir situaciones donde yo puedo generar dos fuentes asegurándome de que la diferencia de fases entre las mismas se mantenga constante. Y entonces, una vez que hago eso, esos dispositivos me permiten hacer muchas cosas relacionadas con interrogar, por ejemplo, el espectro de la luz que estoy analizando, o caracterizaciones sobre la coherencia, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver eso. Pero para eso tengo que armar un dispositivo que me asegure que lo que voy a hacer interferir, a pesar de todo esto que les digo acá, tenga de alguna manera la diferencia de fases iniciales fija y constante en el tiempo. Y esos dispositivos se llaman interferómetros. ¿Sí? Entonces, los interferómetros son dispositivos para generar fuentes que mantengan una relación de fase inicial constante. Y a partir de ahí, bueno, analizo la interferencia de esas fuentes e interrogo la luz con estos dispositivos, como ahora vamos a ver más adelante.
Entonces, hay dos tipos de interferómetros. Los interferómetros que se llaman por división de frente de onda, que lo que hace es, se toma un frente de ondas y se usa una parte para construir una fuente y otra parte del mismo frente de onda para construir la otra. Y como pertenecen a los mismos, las dos fuentes entonces toman eh, eh, como input el mismo frente de onda, yo sé que van a estar en fase, o van a tener una relación de fase bien determinada, porque todos los puntos de un mismo frente de onda están a la misma fase. Y entonces, eso es lo que usan este tipo de interferómetros, ¿no? Se toma un frente de onda y se usa una parte del mismo como fuente 1 y otra parte como fuente 2. Por ejemplo, si yo tuviera una onda, un emisor acá, puntual, ¿está bien? Y acá van a venir frente de ondas esféricos, ¿está bien? Y acá voy a tener una pantalla con dos rendijitas, una acá y una acá, ¿no? Entonces, la rendija de arriba y la rendija de abajo la voy a tomar como fuentes de ondas puntuales para lo que viene adelante, porque a todas luces de lo que viene adelante es como si la emisión hubiera ocurrido desde una fuente puntual acá y una fuente puntual acá. Ahora bien, fíjense que en esta situación simétrica, la fase con la que llega la onda a esta rendija es exactamente la misma con la que llega a esta rendija, porque es el mismo frente de onda el que va a impactar al mismo tiempo acá que acá. Entonces la fase inicial de la perturbación en este punto va a ser la misma que la que en este punto de acá. Entonces de acá para adelante, lo que voy a apreciar es la interferencia, si se mantiene constante en el tiempo. Ahora vamos a ver condiciones para eso. La interferencia de dos fuentes que en esta situación están en fase, ¿no? Y no importa que esto, bueno, ahora vamos a poner unos peros a esto, pero en principio, creo que todos podemos ver que lo que estamos haciendo acá es usando esta parte del frente de onda para generar esta fuente y esta otra parte del mismo frente de onda para generar este segundo emisor. Y es lo que estamos haciendo acá. Se toma un frente de onda y se usa una parte del mismo como fuente 1 y otra parte como fuente 2. Este interferómetro es uno de los más sencillos y se conoce como interferómetro de Young, ¿no? Y a partir de acá es como si yo tuviera las dos fuentes que había descrito antes. Y acuérdense que cuando tenía las dos fuentes acá tenía los hiperboloides, acá toda la bola. Cuando pongo una pantalla que corta los hiperboloides por acá arriba, veo la intersección de esos hiperboloides con esta pantalla y entonces veo un patrones de oscuridad y de luz. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Bueno. Otra manera es el espejo de Lloyd, ¿no? Permítame ver una cosita, disculpenme. Una cosita nada más. Bueno, sí. Bueno, entonces, el espejo de Lloyd. Acá, lo que simplemente, ahora vamos a analizar un poquito más en detalle, pero imagínense que yo tengo un espejo acá, y acá tengo una fuente, y acá emito luz, y entonces tengo este frente de onda, y me fijo, bueno, ¿qué perturbación llega a este punto, por ejemplo? Bueno, acá va a llegar la perturbación asociada a esta dirección de propagación, a este rayo, relacionado con estos frentes de onda que están acá, pero también va a llegar el rayo reflejado. ¿Eh? El rayo reflejado. Ahora, ¿el rayo reflejado qué es? Bueno, el rayo reflejado es justamente la reflexión de este frente de onda que me genera este otro que está acá, que da lugar a la reflexión, ¿no? Pero entonces, a este punto va a llegar la perturbación directa y la perturbación que recorrió otro camino, que hizo que parezca que en realidad hubiese provenido de este otro punto que está acá. Pero es como el mismo cacho de frente de onda que le cambió un poco la dirección. Entonces, nuevamente, lo que voy a ver sobre la pantalla va a tener que ver con la interferencia de algo de la fuente esta real, de estos rayos reflejados que parecerían provenir de la imagen, ¿está bien? Parece provenir de la imagen, pero efectivamente estoy haciendo interferir dos perturbaciones sobre los puntos de la pantalla, y lo que hice fue, de un mismo frente de onda, una parte lo usé como
como asociada a esta fuente, la otra parte, que dio lugar a la reflejada, la usé como si proviniera de estas dos, así que nuevamente estoy en esta condición. ¿Bien? Y ahora vamos a ver qué condiciones tenemos que pedirle a estas fuentes S para que todo lo que estamos diciendo ocurra, ¿no? En principio, lo que tiene que pasar es que el tiempo, bueno, ahora, perdón, no me voy a adelantar, estoy queriendo adelantar y no quiero hacerlo. Bueno, y tengo otras geometrías también donde de vuelta puedo ingeniármelas para de un mismo frente de onda partir y usar una parte de ese frente de onda como proveniente de una fuente y la otra parte como si proveniera de otra y hacerlas interferir y ver qué onda. Entonces, esta es otra, supónganse, tengo acá un doble espejo, se llama doble espejo de Fresnel, donde tengo este frente de onda que se refleja una vez y otra parte de ese frente de onda, que es esta que está acá, sigue por acá y da lugar a esta reflexión en este otro espejo. La imagen de este tipo de rayos, los que se reflejan en el espejo A, parecerían provenir de la fuente C1, ¿no? que es la imagen que genera el espejo de S, el espejo A, la imagen que genera de S es S1, y la imagen que genera el espejo B de S, reflexión sobre este plano, es S2. Y entonces acá, cuando veo la superposición de estas reflexiones con estas reflexiones, es como si estuviera viendo la superposición de la emisión de la fuente S1 con S2, que como provienen de la misma fuente original, tiene una relación de fase bien definida y constante en el tiempo. Entonces, estos son ejemplos de interferómetros de división de frente de onda. Y todos ellos permiten generar fuentes diferenciadas. Acá, esta fuente de esta fuente, acá esta, y acá esta y esta, que mantienen una relación de fase constante, ¿no? Así que, y eso, la cuenta es la misma, ya la hicimos, es la cuenta de la irradiancia, la que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, si yo sé dónde están las fuentes S1 y S2, ya sé dónde ir a buscar los hiperboloides, o en qué puntos del espacio la irradiancia va a ser cero, va a ser máxima, y bueno, y ahí puedo saber entonces qué es lo que voy a ver sobre una pantalla. ¿Sí? Bueno, la otra familia de interferómetros es una familia llamada interferómetros por división de amplitud. Ahora lo que voy a hacer es, a la onda original la voy a dividir en dos o más. Voy a hacer que una parte recorra cierta región, un camino que la otra no recorre. En ese camino va a aparecer, son caminos distintos, así que en ese camino va a inducirse una diferencia de fases entre las dos trayectorias, y después la voy a juntar de vuelta y ver cómo interfieren. ¿Eh? Entonces la onda original se divide en dos o más caminos, luego de recorrer caminos ópticos diferentes, las vuelvo a combinar, y como recorrieron caminos ópticos diferentes, una va a tener una fase ahora distinta que la otra cuando las recombine, y voy a tener una condición de máximo o de mínimo. Ejemplo, esto que está acá. Yo tengo una fuente, voy a tener un rayo reflejado, que es este que está acá, y voy a tener, por otro lado, un rayo transmitido, que va a venir por acá, y cuando venga en la interfase de acá, parte se va a transmitir de vuelta, pero parte se va a reflejar, y parte de la intensidad va a salir emitida para este lado. ¿Está bien? Y fíjense que voy a tener como si fuera un rayo que es este que está acá arriba, otro rayo que es este que está acá abajo, y el rayo de abajo, fíjense que recorrió un poco más de camino. Por ejemplo, recorrió todo esto de más. Acá lo pongo en grande. El rayo de arriba es este que está acá, el rayo de abajo es este que está acá. A partir de esta situación recorren los mismos caminos, así que la diferencia de fase que aparece en lo que yo veo en la interferencia de estos dos rayos tiene que ver por lo que pasó acá arriba. El rayo de arriba recorrió esta parte en el aire, el rayo de abajo recorrió esta parte en el medio, en vidrio o lo que fuera, y entonces eso hace que haya una diferencia de fases de acá en adelante que se mantiene, y que cuando yo hago combinar estos dos rayos, en el punto donde se combinan,
va a ser evidente que la fase de este camino no es la misma que esta, porque cuando los hago combinar, voy a tener interferencia destructiva o interferencia constructiva. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo los dos rayos paralelos y pongo una lente convergente, sobre el foco, estos dos rayos van a converger, pero van a converger con una diferencia de fase la fase de los dos va a ser distinta cuando lleguen acá, por esta diferencia de caminos recorridos, y entonces voy a tener una condición de máximo o de mínimo de acuerdo a la diferencia de fase que ocurrió acá. ¿Se entiende conceptualmente esto? ¿Me quieren hacer preguntas de esto? ¿Se entiende? Díganme si no se entiende, porque si entienden esto, cuando veamos las cuentas, acuérdense lo que les acabo de decir. Ese es el concepto de lo que vamos a ver con estos interferómetros. Vamos a buscar cuál es la diferencia de fase que se originó por el hecho de que cuando yo divido la amplitud, parte de la amplitud fue para este lado y otra parte de la amplitud fue por otro lado recorriendo otro camino. Entonces, la parte espacial de la fase, el K por X, acá va a ser distinto que el K por X acá, y eso va a inducir una diferencia de fase entre estos dos rayos, que cuando los hago interferir, por ejemplo, focalizándolos en el mismo punto, me va a dar una condición de máximo, de mínimo, o lo que fuera. Buenísimo. Otra forma de hacerlo, de hacer lo mismo, es con este tipo de dispositivos, que ahora los vamos a ver en un ratito, o con este otro tipo de dispositivos, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense, vamos a seguir acá, esta situación. Tengo... es un poco más complicado que esto, pero básicamente lo que estoy haciendo es hacer recorrer rayos. Este rayo que está acá viene para acá, un rayo se refleja en la primera, en esta superficie, el otro sigue, se refleja abajo, y nuevamente recorren caminos diferentes, y por lo tanto, si yo ahora veo la interferencia de dos de estos rayos, bueno, lo que voy a ver va a tener que ver con la diferencia de caminos. Lo vamos a ver con más detalle ahora en un ratito. Pero esa es la idea. Bueno, muy bien. Entonces, hagamos un intervalito. ¿Está bien ahora? Tenemos el concepto y ahora en lo que queda vamos a ver un poquito más de detalle algunos interferómetros. ¿Está bien? Nos vemos a las 10. A las 10 no. Nos vemos a las 10. ¿Está bien? Dale. Bueno. Muy bien. Vale.